Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marcela y bienvenidos una vez más a nuestros estudios bíblicos que estamos teniendo cada jueves. Y hoy quiero invitarte a que me acompañes una vez más en la carta de Pedro, capítulo 2. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 5 al 12. Y vamos a ir viendo cómo Pedro nos va llevando en diferentes definiciones sobre lo que es realmente vivir como un verdadero cristiano. Y quisiera que me acompañes leyendo desde el versículo 5 y dice así, también ustedes como son piedras vivas con cuales se está edificando una casa espiritual, de este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios que Dios acepta por medio de Jesucristo. Dice el 6, así dice la escritura, miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa. El que confía en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también esa piedra de tropiezo y una roca que hace caer tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual están destinados. ¡Qué increíble! Yo provengo de una ciudad pequeña en la provincia de Buenos Aires, Argentina, cuyo nombre es Tandil. El significado de esta palabra era el nombre de un cacique de los grupos originarios de allí y justamente significa piedra que late. Y me encanta usar ese tipo de metáforas para poder explicar la vida de una persona o las diferentes circunstancias. Y me encanta cómo Pedro aborda esta carta porque va usando tanta simbología y tantas metáforas. Como decir esto, lo que está diciendo en los primeros versículos. Está diciendo piedras vivas. ¿Cómo puede haber esta paradoja, verdad? De que una piedra pueda tener vida. Pues como vimos en los capítulos anteriores, nosotros estamos dependientes de nuestra piedra viva, que es Jesús. Y de esa manera podemos construir lo que significa la casa de Dios, que es un edificio espiritual. Ahora todos estamos vivos, estamos latiendo, ¿verdad? Y este desafío que Pedro nos pone es realmente hacer realmente piedras vivas, que podamos construir entre todos este nuevo edificio precioso y espiritual que Dios nos ha encomendado. Vamos a ver algunos puntos importantes. Y me encanta, me fascina poder ver algunos de los comentarios, como David Gusick, que explica que una piedra viva no podría edificar nada grandioso si está sola. Es decir, que a Dios le interesa que estemos juntos como piedras para poder construir algo nuevo, algo maravilloso. Es tan necesario que estemos juntos. ¿Acaso no lo es en este tiempo especial que estamos viviendo? Así como ustedes nos están acompañando a través de las redes sociales, podemos estar juntos y estamos construyendo algo. Estamos construyendo algo nuevo. Estamos haciendo algo nuevo hacia nosotros y estamos haciendo algo nuevo hacia lo externo. Quiere decir que estamos trabajando. Quiere decir que somos realmente piedras vivas. Pero no solo eso, sino que Pedro también nos va a explicar que Jesús es la piedra del ángulo. En toda construcción, la piedra angular es muy importante. Es una piedra en la que se va a fundamentar la construcción. Por eso describe a Jesús como la piedra fundamental, como la piedra angular. Y esta piedra tiene varias características. Inclusive, Pedro también va explicando cómo esta piedra angular fue rechazada. En las construcciones, muchas veces las piedras que no tenían la medida exacta no eran consideradas aptas para estar dentro de la construcción. Qué increíble que en sus tiempos Jesús fue rechazado. Esta piedra preciosa de la que habla Pedro fue rechazada. De la misma manera nosotros vamos a aprender que podemos estar cerca de Jesús, que podemos ser una piedra con Él y estar vivificados todo el tiempo. Pedro en sus cartas es uno de los apóstoles que también va haciendo mucha referencia al Antiguo Testamento. Y en este texto, en estos textos, en estos versículos específicamente, él hace referencia al Salmo 118, versículo 22, y a Isaías 28, versículos 16, donde dice justamente que esta piedra fue desechada, pero también la describe como una piedra preciosa. Déjame contarte una historia. Cuando Charles Spurgeon hizo su primer sermón expositivo, tenía 16 años.
era un recién convertido. Su sermón fue en una casa de una familia muy pobre y se reunió bastante gente del pueblo. Pero él no hizo más que poder expresar lo que tenía en su corazón. Jesús era precioso en su alma. Entonces él citó este versículo de Primera de Pedro 2, versículo 7, donde habla que Jesús es precioso. Y lo único que pudo decir a la audiencia fue, eso es, Jesús es precioso para mi alma. Si Jesús no es precioso para sus almas, entonces ustedes todavía no le han conocido. Y así pudo evangelizar y pudo explicar acerca de la importancia de estar cerca de Jesús y de que Él sea nuestra piedra preciosa. Podemos preguntarnos, ¿es Jesús nuestra piedra preciosa? ¿Es Él precioso para nuestra alma? Claro que sí. Simplemente es poder vivir cerca de Él para poder enamorarnos más de Él y de lo que Él es para nosotros y de lo que podemos hacer a través de Él. Pedro por eso va a seguir en los próximos capítulos y va a especificar quiénes somos como hijos de Dios por estar con Él. Y eso está en los versículos del 9 al 12, que rapidito vamos a ir leyendo juntos. Y dice el pasaje, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice el versículo 10, ustedes antes siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta muy ejemplar, que aunque les hacen mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen al Dios en el día de la salvación. Cuánta descripción preciosa, específicamente en este versículo 9. Describe quiénes somos, que somos un pueblo adquirido por Dios, que somos un linaje escogido, una nación santa. Esto implica que tenemos una nueva manera de vivir, tenemos un nuevo gobierno, somos parte de una nueva nación, tenemos una nueva responsabilidad y un nuevo estilo de vida que debemos implementar todos los días por estar conectados con nuestro Dios. Y estos beneficios que tenemos también van a traer obligaciones. Pedro específicamente va a explicar por qué es tan importante estar siendo piedras vivas para poder vivir como Dios está pidiendo, como con los principios de la palabra de Dios. Y él dice en uno de sus versículos, por favor les ruego que puedan tener una buena actitud, que puedan ser fuertes ante las tentaciones de la vida. Ante todos, en ese tiempo había mucha inmoralidad. Y él decía, resistan a la inmoralidad, para que cuando vengan e intenten acusarlos, para que cuando digan alguna cosa sobre ustedes, simplemente puedan comprobar que no es verdad. Pedro empatiza con el pueblo en este momento, porque él sabía lo que estaban viviendo los cristianos. Él sabía que eran acusados de cosas que ellos no cometían. Él sabía que mentían sobre ellos, que los calumniaban. Pero Pedro dice, manténganse con una conducta tal en su moral que nadie tenga que decir nada acerca de ustedes. Que al contrario, por ver las buenas obras que ustedes hacen, por ver las actitudes que ustedes tienen, puedan glorificar a Dios. De esa manera podemos vivir como hijos de Dios. De esa manera podemos vivir como piedras vivas. Y de esa manera podemos construir la casa de Dios en este tiempo tan especial que estamos viviendo. Y quizás si te conectaste hoy por primera vez, quizás nunca escuchaste acerca de esto, o quizás sí, vienes acompañándonos, pero estás haciendo varias preguntas, te estás preguntando quién es Dios, qué es esto de que Él sea la piedra angular. Te invitamos a que puedas estar cerca, que te puedas conectar con nosotros. Podemos responderte las dudas, podemos responderte las preguntas que tengas, pero lo que nos interesa es que puedas conocer a este Dios que es precioso, a esta salvación que es eterna y que está al alcance de tu mano. Simplemente queremos darte gracias porque estás ahí del otro lado, porque estamos aprendiendo juntos y porque nos fascina poder transmitir la palabra de Dios y seguir estudiando esta carta fantástica del libro de Pedro en su carta número 1. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye.